Los saludo por tercera vez a todas y a todos. A lo mejor hay alguien que recién se inicia y lo toma como que recién empezamos. Bueno, no, tuvimos unos problemitas. Estamos en Malvinas Causa Nacional, el segundo encuentro. Ya el primer encuentro estuvimos acompañados de Sileoni, de Matías Farías, focalizando sobre derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y sector antártico. En el día de hoy vamos a estar focalizando sobre la guerra de Malvinas en el contexto de la dictadura cívico-militar, las tensiones sociales, las tres plazas. Y para esto nos van a acompañar hoy Juan Augusto Rattenbach, Walter Palombi. Les vamos a dar la palabra a ellos. Primero va a comenzar Walter, que verán ahí que dice Franco Palombi, pero no nos confundamos, es Walter. Walter es secretario general del Sindicato de Empleados de Correos y Telecomunicaciones, integrante del Movimiento Sindical Rosario, y él es quien primero va a tomar la palabra. No quiero olvidarme de saludar a la enorme cantidad de gente, muchos conocidos. Está Nora Litmaer, hay alumnos del profesorado, ahí me dicen, no, sí, ahora se escucha perfecto. La verdad que hay gente conocida, muchos que no conocemos, pero bueno, se fueron sumando a estos encuentros. Ojalá que podamos seguir aprovechándolo. Hubo muy buena repercusión del primer encuentro y seguramente va a pasar lo mismo hoy con Walter y Juan Augusto. Walter, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Primero, Bienvenido. buena, ¿qué tal? A todas, a todos. La verdad que agradecer profundamente cuando Javier nos hizo la invitación para poder participar hoy en un tema tan central como es el tema Malvina, como es el tema del movimiento obrero, como es el tema de la dictadura. Y fundamentalmente en un día tan arraigado para el pueblo argentino, con el dolor y el sufrimiento, como fue el paso a la inmortalidad del general Perón, y para aquellos que venimos del peronismo es una fecha única, enorme, inmensa, cada vez que recordamos esta fecha. Y aparte porque también, bueno, agradecer la presencia, como vos decías, de todos las compañeras y compañeros del curso que están mirando en el día de hoy la exposición que hagamos junto con Juan Augusto. También sé que hay enganchados unos cuantos compañeras y compañeros del correo que también le agradezco la posibilidad que nos estén escuchando y participando de este encuentro a través del canal de YouTube. La verdad que en el tema particular que vamos a tratar hoy, como es el tema del movimiento obrero, la dictadura y la guerra del Malvinas, nosotros veníamos de una fecha, para mí en lo particular, triste, como fue cuando viene el golpe de Estado de Isabelita, el 24 de marzo del 76, con la dictadura de Videla, de Agosti y de Macera. La frase que él dijo en Uruguay cuando escapó hacia Uruguay, Casildo Herrera, dirigente de los textiles, que dijo, cuando le preguntan a Casildo Herrera qué iba a hacer el movimiento obrero con este golpe de Estado, Casildo Herrera dijo una frase triste, a mi juicio, y creo que lo van a compartir entre todos, que dijo, yo no estoy, yo me rajo, yo me voy. Y a partir de ahí nosotros vemos que si hay alguien que ha sufrido el embate en esta sociedad y fundamentalmente de la dictadura, fue el movimiento obrero. Nosotros sabemos fundamentalmente casi el 70% de los compañeros detenidos, torturados y desaparecidos pertenecen al movimiento obrero. Y cuando digo el movimiento obrero no estoy hablando de los dirigentes gremiales solamente, fundamentalmente estoy hablando de aquellos compañeros de base, aquellos compañeros delegados, activistas, que dieron la pelea en la fábrica, que dieron la pelea en todos los lugares de trabajo y que fueron perseguidos, torturados y desaparecidos. Y la verdad que esto a nosotros nos llena de un profundo dolor, pero a la vez de una rebeldía y un profundo orgullo, recordarlo y homenajear a todos esos compañeros. Yo no puedo, antes de empezar a meternos profundamente en el tema, no dejar de recordar que hubo un 17 de febrero del año 1977, donde el compañero Oscar Smith de Luis Fuerza fue secuestrado, y hasta el día de la fecha no sabemos qué ha pasado con él. Y cuando vemos, y que después lo vamos a ver reflejado a través de la charla, que cuando fue el juicio a la Junta, cuando fue esa brillante tarea que se llevó, que fue después nunca más, y que se jugó esta Junta militares que nos gobernaron y que tanto daño hicieron, hubo dos dirigentes gremiales que negaron haber sabido que había sido Oscar Smith torturado y que había sido Oscar Smith desaparecido. Y concretamente estoy hablando de Jorge Triaca, padre,
del gremio de los plásticos y de Ramón Baldassini, un dirigente gremial telepostal. Es de ahí que nosotros cada vez que tenemos oportunidad o cada vez que hemos hecho una charla en estado presente o no, los compañeros de Luis Fuerza, desde los trabajadores y la trabajadora de Correo, le pedimos disculpas públicamente porque la persona que los negó a la desaparición del compañero Esmí formaba fila de los trabajadores de Correo. Entonces esto para empezar, porque yo fundamentalmente le quiero decir que lo que pasó en el país durante la primera época de la dictadura fue una persecución a mansalva de trabajadores, de toda la ciudadanía, hubo un repliegue del movimiento obrero en los primeros años, fundamentalmente lo que tiene que ver con el 77 y 78, donde vemos que a partir del año 1979, y yo me anoté un par de datos acá que lo voy a ir buscando para ir llevando el tema de la conversación. En el año 1979, a partir de la sanción de la ley de la 22.105, que era la ley que prohibía la actividad sindical, que confiscaba las cuentas de las obras sociales, que confiscaba las obras sociales, que no le permitía la actividad sindical a los dirigentes gremiales, a los trabajadores, ya es el fin del repliegue del movimiento obrero, y ahí a través de la figura de Saúl Ubaldini se sale a combatir a la dictadura. Al principio, de a poco, intentando reagruparse después del repliegue que se había tenido, y hay una fecha clave que es allá por el mes de abril de 1979, donde hace una gran marcha y un gran paro nacional en contra de esta ley. La verdad que la política aplicada por la dictadura, la política llevada adelante fue claramente destruir la fuente de trabajo, destruir la industria, destruir toda la economía del país, de abrir las importaciones, algo muy parecido a lo que vimos después en la década del 90 a partir del gobierno del menemismo y que profundizó después, que después profundizó Macri. Pero como volvemos a lo que estamos hablando nosotros, todas las medidas que fueron llevadas adelante fueron en contra de los trabajadores para que se profundice la desigualdad, para que se profundice el desempleo y fundamentalmente para someternos como sociedad. La verdad que la tarea que llevó adelante durante todos esos años Saúl Ubaldini fue encomiable, porque el movimiento obrero queda dividido en dos sectores. Saúl Ubaldini con el grupo de los 25, que eran gremios muy pequeños que lo acompañaba, y por otro lado Triaca, Baldassini y los gremios grandes con la dictadura, que tenían sus sindicatos intervenidos a través de la Comisión Nacional del Trabajo. Esos dos grupos fundamentales, vamos a ver cómo a través de los años desde el 76 hasta el 82 y posteriormente también después de lo que pasó en Malvinas, siguieron sin ponerse de acuerdo, y sin algún momento de poder realizar algo en forma conjunta fue en defensa propia en algunas cuestiones, más en poder llevar adelante un proyecto del movimiento obrero. Decirles a ustedes, o comentarles entre otras cosas, que por el año 1981, cuando el gobierno de la Junta de la dictadura empieza a hacer agua, ya con Viola en el gobierno, se trata de a ver de qué manera podían ir aflojando las tensiones, y se crea la multipartidaria, en la cual el gobierno dictatorial de Viola trata de fomentar el diálogo, trata de tratar de prolijar para afuera, estamos hablando, para la vista para afuera, nunca para adentro, porque la idea era lo mismo, de un diálogo que todos sabíamos que era imposible de llevar adelante. Durante el gobierno de Viola estuvo como ministro de Economía Alemán, que lo primero que intentaron hacer fue privatizar las empresas del Estado, seguir destruyendo las leyes laborales que ya prácticamente no existían, y profundizar un modelo de entrega del país. Por eso digo que por más que se intentase un diálogo, por más que se buscase con la fuerza de la multipartidaria, con el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Partido Intransigente en ese momento, el Movimiento de Integración y Desarrollo y otros sectores de la política, por más que se intentara un diálogo, era imposible llevarlo adelante. Y entre otras cosas, o fundamentalmente, porque ninguno de los sectores del movimiento obrero iba a permitir que a través del diálogo se trate de licuar o se trate de limpiarle la cara a lo que era la dictadura cívico-militar, porque no olvidemos que no solamente estuvieron presentes los milicos, sino que también importantes sectores de la vida argentina, económica fundamentalmente, acompañaron el golpe de Estado.
en esa época, ya por el 22, hay dos fechas clave, que es el 22 de julio y el 7 de noviembre del 81. El 22 de julio un paro y movilización de los trabajadores con un alto acatamiento y, como yo le decía recién, el 7 de noviembre, cuando la CGT conjuntamente con la multipartidaria hace o realiza una marcha a la Virgen de Luján, que se llamó y que fue después histórico para el movimiento obrero, Paz, Pan y Trabajo, que fue la marcha o fue la situación que lo puso Ubaldini como referente único de los trabajadores. Y la verdad que eso fue algo maravilloso porque fue enorme, la presencia de los trabajadores en la calle fue impresionante, y no solamente los trabajadores, sino también la ciudadanía en su conjunto. A partir de la multipartidaria, a partir de cómo tratan de abrir un diálogo, también intentan profundizar las medidas económicas que eran devastadoras para este país. Y la verdad que en el transcurso de este tiempo, en el transcurso de todo este tiempo que veníamos diciendo, llegamos a una fecha clave que para nosotros es el 30 de abril del año 1982, cuando Saúl Ubaldini convoca una marcha multitudinaria, un paro y movilización a la Casa de Gobierno para entregar un petitorio, y los compañeros son fuertemente reprimidos, son encarcelados en algunos casos, y la dictadura, ya con Galtieri en el gobierno y haciendo agua por todos lados, inventa o hace lo que hizo después, que fue la toma de Malvinas, la recuperación de Malvinas, con todo el desastre que esto nos ocasionó. Y la verdad que el movimiento obrero acompañó la gesta de Malvinas, porque fundamentalmente se entendió, y todos entendemos lo mismo, o entendimos lo mismo, que lo que estaban ahí peleando en la isla eran los hijos de los trabajadores, eran compañeros, compatriotas nuestros, que los mandaron en las peores condiciones posibles que había para poder enfrentar una guerra. Tengamos en cuenta que después que las Malvinas son usurpadas en 1832, la primera guerra, o la única en nuestra patria, fue la guerra de Malvinas. Entonces, esa guerra que tuvo el acompañamiento de la ciudadanía y también tuvo el acompañamiento del movimiento obrero, también sirvió que no solamente que el movimiento obrero acompañe la gesta de Malvinas, sino que permitió que el movimiento obrero recorra el mundo a través de los distintos contactos que había, distintas centrales gremiales del mundo, para poder llevar la voz de los trabajadores. Y ahí en ese contexto se forma un toma y daca, en la cual la dictadura, con Galtieri en el gobierno, quiere mostrar que es un gobierno de apertura, que es un gobierno de diálogo y que cuenta con el aval de sectores como el movimiento obrero. Y el movimiento obrero, de la mano de Saúl Ubaldini, lo que trata de hacer es demostrar todo lo contrario, es demostrar que es reconocido como movimiento, como central obrera, que es reconocido, los que son reconocidos trabajadores, pero a la vez tener la posibilidad para salir por el mundo a contar lo que estaba pasando acá en el país. Se empieza a hablar por primera vez, fundamentalmente desde los trabajadores, a fines del año 81, a principios del año 82, de los compañeros que fueron desaparecidos. Por primera vez entra en el lenguaje y en la consideración de la ciudadanía. Siempre digo, lo más grande de todas nuestras madres y nuestra abuela que dieron la pelea de entrada, pero del sector obrero, del movimiento obrero, es a fines del 81 y a principios del 82, donde se empieza a hablar ya concretamente del tema de los desaparecidos. ¿Y por qué? Y esto se da fundamentalmente porque el movimiento obrero siempre estuvo dividido en los dos sectores: el sector de Jorge Triacas y de Ramón Antonio Baldacini, que eran dialoguistas con el gobierno, que le estaban dando entidad, esto hay que decirlo también, le estaba dándole entidad a la dictadura, que decía que era época de hablar, ya que la dictadura se abría al diálogo, habría que aprovechar no era época de peleas, decían, sino que era época de diálogo. Y por otro lado, el sector, como bien decía antes, que apoyaba a Saúl Endolber Ubaldini, que fundamentalmente se referenciaba en las seccionales del interior, por lo general combativas, y fundamentalmente que exigían un plan de lucha, que exigía que se pida por los compañeros que ya no estaban, y fundamentalmente que pedía que se acompañen a las madres de Plaza de Mayo en su ronda, y que se las acompañe en el pedido de memoria, verdad y justicia, y que aparezcan con vida los hijos que habían sido
desaparecido. La verdad que esto fue una lucha enorme del movimiento obrero, en que fundamentalmente es el sector de Ubaldini el que prevalece, es el sector de Ubaldini el que da las peleas, y en una de las visitas que Ubaldini y que los compañeros de ese sector hacen por Europa, me voy a permitir leerles una declaración que dice: deseamos aclarar que no estamos aquí para hacer más fuerte la posición del gobierno argentino, que es una dictadura, que no es un gobierno elegido. Estamos aquí para explicar la posición del pueblo argentino, que ha advertido por largo tiempo que los territorios perdidos deben reconquistarse, pero la reconquista de Malvinas no modifica en modo alguno nuestros serios problemas internos. Allá por el mes de abril, modelo económico, insisto, que vuelven a la carga con las privatizaciones, que vuelven con las rebajas salariales, cuando vuelven a empobrecer al pueblo, el movimiento obrero que está presente en la calle y hace esta declaración para que quede claro que lo que se acompaña es a nuestros héroes de Malvinas que estaban dando la pelea, pero de ninguna manera se acompañaba al gobierno militar. La verdad que eso porque el 1 de mayo, por ejemplo, de 1982, la CGT realiza un paro nacional y una marcha que también es reprimida nuevamente. Ya estábamos en plena guerra de Malvinas. Esto muchas veces queda perdido en la historia, porque teníamos la plaza del 30, la marcha del 30, la plaza del 2 de abril, lo que lo acompañaba habla, o es muy poco lo que se dice el modelo económico. Se vuelve a ver un enfrentamiento entre los dos sectores de la CGT, ya convertido en CGT Azopardo, la CGT de Triaca, la CGT de Baldassini y la CGT Brasil, la que conducía Saúl Ubaldini. La CGT Azopardo decía que había que dialogar, decía que en esta guerra no era momento de enfrentamiento, que en esta guerra no era momento de desviar el tema central, que era la recuperación de Malvinas, de Ubaldini, que decía que no era tiempo de seguir entregando el país, que no era tiempo de esconder a nuestros compañeros desaparecidos, que no era tiempo de permitir que se siga enajenando y se siga entregando el patrimonio nacional, y que había que dar todas las peleas. La verdad que con el fin de la guerra, cuando nosotros perdemos el gobierno de facto, el 14 de junio, se termina la tregua que había dado la CGT y se continúa profundizando las medidas de fuerza que se van tomando. Y acá me voy a permitirle leerle algo más, porque en ese momento Jorge Triaca hace declaraciones en las que dice que a partir del conflicto de Malvinas y con lo que pasó con la rendición, no hay lugar para los liderazgos. Le responde a los integrantes de Azopardo que son proclives, dice que son proclives a entenderse con la dictadura. Durante ese tiempo, tengamos presente que hubo 4 gobiernos dictatoriales, primero el de Jorge Rafael Videla, que finaliza en el año 81, el corto periodo de Roberto Viola, que va del 29 de marzo del 81 hasta diciembre de ese mismo año, cuando asume Leopoldo Fortunato Galtieri, en febrero del 81 hasta que finaliza la guerra en el 82, y posteriormente el lavado de cara que le quieren hacer con Reinaldo Vignone para después poder entregar el gobierno, porque la dictadura ya no daba para más. Tengamos en cuenta también que esto no es casual, cada uno de su gobierno a su turno tuvo su ministro de Economía. Martínez dio primero, Lorenzo siguió después, para finalizar con José Danilo Pastore y con Jorge Weber. La verdad que todo esto de las políticas se va adelante por la dictadura, contra la ciudadanía, e hizo que el movimiento obrero, a su manera, a su medida, dé la respuesta. Si nosotros nos preguntamos, ¿todas las respuestas que dio el movimiento obrero alcanzaron? Y obviamente que no. Obviamente que no alcanzaron, pero sí me parece que hay que hacer un justo reconocimiento a todos aquellos dirigentes gremiales que se jugaron la vida, a todos aquellos dirigentes gremiales que hoy no están, y fundamentalmente a todos aquellos compañeros activistas, delegados de base, que pagaron con su vida esa rebeldía única que tiene el movimiento obrero argentino. La lucha se siguió dando, la lucha se siguió planteando en todos los terrenos. No se dejó de pelear, no se dejó de combatir para recuperar la democracia, no se dejó de pelear y de combatir para recuperar los derechos de los trabajadores. Y después, tenemos que decir desde mi punto de vista con mucho dolor, que esa actuación que tuvo la CGT o que tuvo el movimiento obrero durante las Malvinas, fundamentalmente después fue utilizado. A veces yo digo que en algunos momentos pareciera que no habría que decir estas cosas, pero no puedo dejar de decir
que el doctor Raúl Alfonsín utilizó ese diálogo que hubo con algunos sectores y fundamentalmente el tema de Malvinas para hablar después el día cuando fue candidato del pacto cívico-síndico-militar. Y la verdad que englosaron a todos los dirigentes gremiales cuando nosotros tenemos nuestros héroes que dieron la vida por esa pelea, y cuando vimos que muchos sectores del movimiento obrero no fueron cómplices ni fueron serviles a la dictadura. La actitud que tuvo el movimiento, cada una de las peleas que se dieron nosotros, fundamentalmente los trabajadores del correo, más adelante, un tema que nos toca ahora, pero ya por el año 91, en la década menemista, rompimos una federación para hacer algo nuevo porque sabíamos que íbamos camino a la entrega del correo. Y fundamentalmente, como trabajadores del correo, nosotros no podemos dejar o estar ajeno a lo que pasó del 24 de marzo, pues cuando fue el golpe de Estado. Nosotros éramos Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones, éramos en Hotel, y a partir del año 76, y con Martínez Dios como ministro de Economía, se desreguló el sistema de las comunicaciones, se desreguló todo lo que tiene que ver con el correo, y dejamos de ser la principal empresa postal del país para que se intente convertir en un basurero postal. Y siempre yo digo que la historia trágica del país nos atravesó desde el 24 de marzo del 76 en adelante, tuvo muchísimo que ver con el correo, porque entre otras cuestiones, a partir del 24 de marzo del 76, cuando se desregulariza todo lo que tiene que ver con el tema del correo, empiezan a aparecer figuras que después fueron tristemente célebres en este país, como por ejemplo Alfredo Yabrán, como por ejemplo lo que pasó después, y que es un tema que no vamos a tocar ahora, como fue más adelante lo que fue la concesión del correo en manos de la familia Macri. Para ir redondeando, la verdad que reivindicar profundamente la lucha del movimiento obrero, reivindicar a Saúl Endólver Ubaldini, reivindicar a aquellos compañeros de base que ya no está, reivindicar y llevar como estandarte a aquellos compañeros de las comisiones internas que pagaron con su vida esa rebeldía. La lucha no se termina nunca, la lucha va a seguir continuando, y mientras quede un trabajador en pie, mientras quede un dirigente gremial que tenga la necesidad y la rebeldía de dar esta pelea, yo repito muchas veces a lo mejor la palabra rebeldía, pero creo que es la mejor manera de graficarlo, o por lo menos yo no encuentro otra. Y mientras nos quede un poco de vida, vamos a seguir peleando por esta patria justa, libre y soberana que todos queremos, con justicia social, con soberanía económica, con independencia económica y soberanía política. La verdad que gracias por haberme dejado participar. Yo trato de no abrumar mucho con datos, pero me parece que la mejor manera de graficarlo, porque me parece que el olvidado de los últimos años ha sido Saúl Ubaldini, que fue que se cargó la pelea de los trabajadores en su momento, y no es casual que se lo quiera olvidar a un Saúl Ubaldini que fue traicionado desde adentro por el movimiento obrero en la década del 90 por haberse enfrentado al menemismo. Y vuelvo a reiterar la reivindicación y el enorme cariño a todos aquellos compañeras y compañeros que dieron la vida por defender a la patria. Gracias por dejarme participar. Ojalá que haya podido aportar un pequeño granito de arena a esta charla, a estar a la altura, ojalá haya estado a la altura de lo que vienen siendo estos encuentros, ponerme a disposición, como siempre, decir que integro el movimiento sindical rosarino, que para el movimiento sindical rosarino, el que en los 90 dio la pelea contra el modelo económico del menemismo primero y con lo que pasó después con la alianza, y la verdad que gracias nuevamente, esto es lo que ustedes deseen. Bueno, no, gracias, muchas gracias a vos, Walter. Ana, ¿sí? Les quería comentar, muchas gracias compañero, que en los comentarios del vivo, la compañera Nora plantea que los docentes fueron parte de ese movimiento obrero que acompañaron a nuestros pibes de la guerra y no a los dictadores. Juntábamos alimentos no perecederos, agua mineral, gorros, bufandas, etcétera. Aporte lindo también. A la dictadura la volteamos con el movimiento obrero en la calle. Fue duro pero real. Y Fátima dice que los y las sindicalistas verdaderos y verdaderas siempre estamos en la calle y junto al pueblo. Además de, presentaciones de los compañeros y compañeras participantes del curso, que son un montón. Quería aportarles eso. Cualquier cosa, si quieren intervenir en la charla, pueden escribirlo y lo vamos a estar leyendo.
Bien, gracias, Flor. Yo pensaba mientras lo escuchaba Walter que dentro de los recursos audiovisuales que tienen a disposición en las aulas, está Pensar Malvinas, las dos plazas, un desarrollo de los argumentos históricos, geográficos y diplomáticos que esgrime Argentina en relación con la soberanía de las islas, además las representaciones que tuvo y tiene esta historia en las distintas regiones del país, en los familiares de los soldados que combatieron hace 30 años, en las vivencias y en la memoria de los argentinos. Son segmentos documentales e historias de ficción que le dan forma a esta serie que está narrada por Teresa Parodi, como para irme echando entre lo que tenemos en el marco bibliográfico y de recursos audiovisuales. Bueno, lo dejamos descansar a Walter. Y ahí lo tenemos a Augusto, que se está preparando. Bien, con ustedes Juan Augusto Rattenbach. Juan es abogado, egresado de la UBA, magíster en Economía Aplicada en la Universidad Torcuato Di Tella. Tiene una tesis focalizada sobre las consecuencias económicas del conflicto del Atlántico Sur. Es docente de la UBA y secretario ejecutivo del movimiento del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Perdón. Y para los más jóvenes que lo quieran seguir en Instagram, van a ver que en su perfil dice: hay una sola clase de personas, las que quieran recuperar a Malvinas. Juan. Bueno, muchas gracias, Ana, y bueno, gracias, Walter, y bueno, y Florencia y Javier, que está ahí en el comando de la transmisión. A sus de YouTube, cualquier cosa me avisan. Si no hay ningún problema, yo traje unas diapositivas, digamos, para acompañar para ilustrar un poco la charla. Que de paso, ver imágenes a veces son más... No sé si se puede ver bien. Y después no sé, Javi, si se puede ver en la transmisión. ¿Está todo bien? Pero bien, ¿no? Bien. Bien. Bien, bueno. La idea de esta charla y de este encuentro es, bueno, por suerte Walter, quien me antecedió, ya habló bastante respecto de cómo fue el contexto de la última dictadura cívico-militar, cómo fueron las vicisitudes del movimiento obrero argentino, digamos, de cómo padeció todo, digamos, no solamente por la persecución y la represión, sino también por todas las medidas económicas que se llevaron a cabo. Y es importante, bueno, voy a tomar como esa frase que mencionaste recién, ¿no?, de que hay una sola clase de personas que quieren recuperar Malvinas, porque creo que Malvinas es un espíritu y es un vector que nos va a llevar también a pensar todo nuestro país, desde todos los ámbitos, no solamente en términos de soberanía o de geopolítica, sino también en términos económicos, culturales, identitarios. Y por eso quería arrancar como disparador a un tuit que tiene menos de 24 horas, que surgió por esta ley fueguina que prohíbe la salmonicultura, digamos, no en Tierra del Fuego. No sé si estuvieran enterando en los medios de comunicación que Tierra del Fuego, la cría de salmones, ¿no?, en las costas. Pero sin meternos en esa discusión, acá tenemos a un exdirector de bancos de Macri, que fíjense lo que dice arriba: salmones con ventaja comparativa que generan divisas, no. Computadoras y celulares sobrepagados por el pueblo, sí. Hay que tirar todo el edificio de privilegios, curros y regulaciones y arrancar de cero, ¿sí? Esto es lo que el Banco Central de la gestión anterior respecto de Tierra del Fuego, ¿sí? Lo que uso esto como disparador es que Tierra del Fuego Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Malvinas forma parte de la provincia de Tierra del Fuego, y para recuperar Malvinas, ¿sí?, acá voy con el mapa bicontinental, que ya lo habrán visto, es importante, entre otras cosas, el proyecto industrial y fortalecer económicamente esto. Por eso, la desindustrialización de la dictadura y de los 90, no es que hay personas que están ajenas a esas discusiones, sino que lo que pasó con Macri fue otra vez querer recrear ese proyecto económico, y una de las grandes víctimas económicas de estos 4 años que han pasado fue justamente la provincia de Malvinas, cuyo ojo disparador, pero ahora voy a ir a la guerra, es fortalecer a esta provincia como un instrumento para recuperar Malvinas. Tanto Río Grande como Ushuaia, eso es funcional al colonialismo británico en el Atlántico Sur. Y acá también usando como disparador este queridísimo mapa, ¿no?, que su uso obligatorio tiene 11 años, hubo que esperar hasta el año 2010 para que este mapa, aprovechando el 1 de julio, que se diseñó durante la época del peronismo,
que también fue víctima de la dictadura del 55, porque después del 55 este diseño conceptual también se echó abajo, hubo que volver a recrearlo y que su uso sea obligatorio en los establecimientos educativos de nuestro país. Y te puedo tirar muchos datos. De alguna manera con este mapa podemos dividir nuestro país en tres. La primera parte, que básicamente también explican las guerras civiles del siglo XIX, controlar esta red fluviamarítima muy importante. Más al sur tenemos una segunda Argentina, se quiere, que es la insular, Tierra del Fuego, Malvinas, Georgias y Santos, sino también los espacios marítimos, territorialidad en los mares. Y una tercera Argentina, acá tenemos a Perón con el presidente de Uruguay, que se reunieron en el medio del Río de la Plata, ¿no? Todo un símbolo político, histórico, con esta idea de que Argentina y Uruguay tienen que compartir de forma mancomunada la soberanía en la cuenca del Plata. No andar dividiéndonos entre vecinos y pueblos hermanos, sino generar una mancomunidad de soberanía sudamericana sobre los distintos territorios. Y esto a su vez tuvo un impacto en la década del 70, y ya me voy acercando a la guerra del 82. Acá tenemos a Perón en Montevideo, justamente firmando el Tratado del Río de la Plata, tratando de sellar en un acuerdo lo que ya había nacido en esa reunión en el medio del río a fines de la década del 40. Y ya en esta época, década del 70, donde ya estaba Pinochet, ¿sí?, en la dictadura que habían derrocado Allende, empezó a surgir esta discusión respecto del Beagle. No sé si se acuerdan, pero Perón, en un acto de coherencia total en relación a la época anterior, donde él se juntó con Ibáñez del Campo de Chile y emularon el abrazo de San Martín y O'Higgins en relación a la Antártida, la frase de Perón de esta época es: ¿cuál es el problema con Chile? ¿3 islas? Picton, Lennox y Nueva. Dinamitémoslas. Lo importante con Chile es la hermandad en relación a la Antártida. ¿Para qué nos vamos a pelear por 3 islas pequeñas si tenemos que trabajar de forma conjunta en relación a la soberanía antártica? ¿Sí? Perón siempre con esta visión de integración latinoamericana como un instrumento necesario para garantizar la soberanía, no solo en el Río de la Plata, sino también en el Atlántico Sur y también en la Antártida. Bueno, esta es una ficha de la época de la UOM, ya del tercer gobierno de Perón, donde claramente Malvinas fue una prioridad, ¿sí? Durante el gobierno de Perón se plantearon dos cuestiones. A nivel interno, declarar el 10 de junio como el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, islas y sector antártico, que es la efeméride cuando se crea la Comandancia Político y Militar de Malvinas el 10 de junio de 1829. Y es un momento, ahora vamos a ver bien, que los británicos en junio del 74 nos ofrecieron devolvernos las Islas Malvinas. Sí, Perón en relación a Gran Bretaña tenía dos objetivos, y por eso la ficha que estamos viendo en pantalla. Lo primero, obviamente, recuperar Malvinas. Y lo segundo, ya que estaba, repatriar los restos de Rosas. Sí, era uno de los objetivos, porque Rosas se encontraba en ese momento en el cementerio de Southampton en Inglaterra. ¿Cómo era la economía de Malvinas antes de la guerra? Bueno, la economía de Malvinas se encontraba estancada, porque se dedicaba principalmente a la exportación de lana de oveja, en una época donde el precio internacional de la lana había caído, a precios muy bajos. Entonces se empezó a generar un éxodo en Malvinas. Los habitantes de Malvinas estaban yendo de las islas a Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra o Escocia, porque realmente la calidad de vida era muy mala en Malvinas. Para que se den una idea, se los cuento de forma anecdótica, que algunos isleños, isleñitos sobre todo, no sabían lo que era un durazno, ¿sí? Una fruta tan esencial y tan elemental, digamos, de nuestra dieta o de nuestra vida cotidiana. Imagínense cómo era Malvinas de esa época, que había un desconocimiento total de lo que pasaba en el continente y en el resto del mundo. Y ante esta demanda genuina de mejora en la calidad de vida o de justicia social, ¿no?, como le llamamos los peronistas, empezó a desembarcar el Estado Nacional Argentino en Malvinas, ¿sí? Esta foto que estamos viendo en pantalla no está trucada, ¿sí? Es la bandera argentina flameando en Malvinas. Es la inauguración de un aeropuerto, ¿sí?, un aeródromo construido por el Estado Nacional. Y a partir de ese momento, Malvinas empiezan a desembarcar las empresas del Estado Nacional.
¿sí? Acá estamos viendo YPF en Malvinas. Empiezan a desembarcar líneas aéreas del Estado, YPF, Correo Argentino, justo ahí quizás esto le interesa a Walter, Correo Argentino también desembarcó en Malvinas durante esta época. Y el caso más emblemático es el de gas del Estado, porque hasta el año 74 los habitantes de Malvinas calefaccionaban sus casas, como lo hacía Luis Bernet, el gaucho Rivero, con panes de turba. Así que es un vegetal mineralizado típico del suelo de Malvinas. Años 74-75, Gas del Estado instaló toda la infraestructura de gas de Malvinas, dándole a los isleños cocinas y garrafas de gas gratuitas. ¿Sí? Tuvieron una alternativa calórica gracias al Estado Nacional. Se empezaron a atender en los hospitales de Comodoro Rivadavia y de Río Gallegos. Algunos fueron a estudiar a escuelas bilingües de la provincia de Buenos Aires. Llegaron maestras también de Buenos Aires a enseñar castellano en Malvinas. Y otro de los datos que son lamentablemente poco conocidos es que durante esa época el Estado argentino ofrecía itinerarios turísticos hechos por ELMA, la empresa Líneas Marítimas Argentinas, que era la Marina Mercante Argentina, cruceros que conectaban Ushuaia, Malvinas con la Antártida. ¿Sí? Una especie de ejercicio de soberanía a través del turismo con buques de bandera nacional que ofrecía el Estado argentino. Es así como llegan las primeras propuestas de devolución. ¿Sí? Junio del 74, previo a la muerte de Perón, los británicos dieron una propuesta de administración conjunta. ¿Qué quiere decir? Que iban a flamear las dos banderas, la argentina y la británica, los isleños iban a tener la doble nacionalidad. En la contrapropuesta argentina también se incluyó que circulara el peso argentino en Malvinas, al mismo tiempo que la libra esterlina, y pasado un par de generaciones iba a dar la devolución definitiva de soberanía. ¿Sí? Esto también es un contexto donde, también por iniciativas de Perón, nuestro país ingresa al movimiento de países no alineados. ¿Sí? Y gracias a esta integración al movimiento de países no alineados, de países hermanos de África, de Medio Oriente, de Asia, que tienen una historia de colonialismo muy reciente, ¿no? Y sentían una empatía, y sienten hasta el día de hoy muy fuerte con nuestro país por la cuestión Malvinas, proponieron a las Naciones Unidas lo que luego fue en el 76 la Resolución 31/49, que prohíbe modificaciones unilaterales en la cuestión Malvinas. ¿Sí? Menciono esto porque siempre los británicos en relación a Malvinas se manejaron fuera de la ley, fuera del derecho internacional público, fuera de las resoluciones de Naciones Unidas, siempre se manejaron de forma ilegal. Durante la dictadura, el embajador argentino ante el Reino Unido era un embajador de carrera, Carlos Ortiz de Rosas, que él mantuvo estas gestiones de negociaciones, y el último encuentro fue febrero del 82, donde se estaba discutiendo un traspaso similar al que hicieron los británicos con China en relación a Hong Kong, que es un sistema de retroarriendo. Obviamente, a partir de abril del 82 y hasta el día de hoy, los británicos se niegan a volver a discutir la soberanía argentina en Malvinas, tomando como excusa lo que fue la guerra del año 82. ¿Sí? Bien, vamos con la guerra. Bien, yo por lo general como fuente, digamos, de la guerra utilizo el informe Rattenbach, que, bueno, es un informe y fue una comisión investigadora que fue presidida por mi abuelo, ¿sí? Por eso tiene ese nombre el informe. Básicamente lo podemos dividir en 3 etapas. Después de la guerra de Malvinas, lo que fue la investigación, la producción y la elaboración del informe. El objetivo original del informe era darle una respuesta al pueblo argentino de qué fue lo que pasó en Malvinas durante la guerra. Lo que hizo la dictadura, lejos de publicarlo, fue archivarlo y clasificarlo. Y como si fuera poco, sobrevino inmediatamente después la adulteración. Y acá traigo las pruebas empíricas, ¿no? Porque siempre por ahí uno a veces habla del informe y está bueno ver en imágenes, ¿no? Lo de la adulteración no es que es un mito urbano. Este es el ejemplar que le dieron a mi abuelo en el año 84 antes de morir, porque al final del informe establecía que lo que iba... Cuando hablamos de investigar aparte de las Georgias, estamos hablando de Astiz, ¿sí? Uno de los protagonistas de la represión y del terrorismo de Estado durante la dictadura, quien fue el que estaba a cargo de defender la soberanía argentina en las Islas Georgias.
Lo intimaron a comparecer y a declarar a mi abuelo. Mi abuelo, para poder declarar, pidió su ejemplar del informe, y cuando abrió su ejemplar del informe, estas anotaciones son de él, plantea que fueron modificadas varias hojas, principalmente las tres, estas 42, 43, 44, que casualmente son las que hablaban de las Georgias, ¿sí? Y luego, por suerte tiene un final feliz la historia del informe, que es que recién hubo que esperar hasta el año 2012, en el 30º aniversario de la guerra. Ese que está ahí a la izquierda es mi padre, quien tuvo 30 años el ejemplar del informe guardado en su casa. Él era también militar, llegó hasta el grado de coronel, se retiró en el 70 por ser parte de los levantamientos de Azulio Lavarría contra Lanuse, ¿no? Y bueno, en los 80 tuvo un montón de allanamientos en su casa, porque obviamente no sabían que el ejemplar ese que tenía mi abuelo estaba perdido en algún lado, entonces sospechaban que lo tenía él. Bueno, no lo encontraron, y mi padre lo resguardó 30 años, hasta que llegara ese momento oportuno, que llegó felizmente con Cristina, que era la desclasificación y que el Estado lo publicara. Entonces ese ejemplar que lo tenía guardado, el de las anotaciones, hoy forma parte del Estado Nacional, ¿sí? Bien, ¿y qué encontramos en el informe? ¿Cómo podemos analizar la guerra de Malvinas? Bueno, es importante, como yo les mencionaba, el conflicto del Beagle, ¿no? Lejos estaba Videla, Viola y Galtieri de tener un concepto de integración latinoamericana como la tenía Perón. Claramente no es casualidad que la dictadura se haya autodenominado proceso de reorganización nacional. Estaban evocando a lo que fue el proceso de organización nacional. Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, ¿no? Ese era el modelo político que ya sabemos los genocidios que hubo en el siglo XIX. No fue casualidad que hayan hecho un genocidio en el siglo XX. ¿Cuál era a lo que se estaba profesionalmente preparando las Fuerzas Armadas? Lo que tenemos a la izquierda. Ahí es una imagen de Galtieri en Malargüe, Mendoza, haciendo ejercicios militares ante una eventual guerra con Chile por el conflicto del Beagle, ¿sí? Las Fuerzas Armadas estaban preparando profesionalmente a una guerra en cordillera, en verano, estival, y de baja densidad en el sentido de enfrentamientos dispersos a lo largo del territorio cordillerano, ¿sí? ¿Qué terminó siendo la guerra de Malvinas? Fue una guerra insular, donde tuvieron que intervenir fuertemente las tres fuerzas, ¿sí? Sobre todo la Armada. Fue en otoño-invierno, en otras condiciones climáticas, y fue de alta densidad, sobre todo con combates concentrados en la isla Soledad. Es decir, en términos operacionales, las Fuerzas Armadas profesionales se estaban preparando para otro tipo de guerra, no para lo que después terminó siendo la guerra de Malvinas. Esto es algo que critica muy fuerte el informe, porque cuando uno hace una política de defensa, es una política preparada en gran cantidad de años, décadas quizás. Es muy poco común en la defensa de cualquier país del mundo prepararse para un tipo de guerra y después hacer otra. De hecho, por lo general, las Fuerzas Armadas de los países se preparan para una sola, no para dos, digamos. Eso ya para entender, digamos, las diferencias entre una cuestión y la otra. Contexto político y social, bueno, ya Walter lo describió perfectamente. Ahí tenemos a los dos artífices de este contexto político y social, que arranca en el 76 y podríamos decir que termina recién en el 2001. Muy pocos se acuerdan que Cavallo fue presidente del Banco Central en la gestión de la dictadura, es decir, no es que no fue funcionario, lo fue. Abajo tenemos la marcha del 30 de marzo del 82, de la Paz, Pan y Trabajo, y a la derecha tenemos Ubaldini en Malvinas, ¿sí? Uh-huh. Y no es que hay una bipolaridad argentina de que hubo muchas personas que marcharon el 30 de marzo y después fueron el 2 y el 10 de abril en la plaza. ¿Pero con qué consignas? Malvinas sí, dictadura no. Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Es decir, Malvinas es una causa del pueblo argentino. Y lo voy a resumir en la frase de Ubaldini: los subversivos de ayer somos los héroes de hoy. Es una frase de Ubaldini que ejemplificaba muy bien esto, y él fue justamente a Malvinas porque, como bien dijo Walter, van a ser los trabajadores y los hijos de los trabajadores quienes van a poner el cuerpo en la defensa de la soberanía en Malvinas, y la verdad es que no se equivocó. ¿Qué dice el informe al respecto? Bueno, el desembarco original de las tropas en Malvinas iba a ser en julio del 82, el 9 de julio iba a ser, por dos razones.
Una porque iba a coincidir con el Día de la Independencia, y la otra porque se sabía, ahí está en el informe, que el 15 de mayo iba a haber un recorte presupuestario militar británico en las islas. Entonces, digamos, el informe se pregunta, ¿por qué la Junta Militar adelantó las operaciones del desembarco de Malvinas en un ahora o nunca? ¿No? Y bueno, y ahí lo dice muy bien, voy a hacer un pequeño zoom en este apartado B, que dice que históricamente se podía seguir esperando hasta que la situación se tornara favorable, salvo que la Junta Militar deseara recuperar las islas durante su mandato, y entre paréntesis dice, limitación de tiempo disponible para revitalizar el PRN. ¿Qué es el PRN? El Proceso de Reorganización Nacional. Si el mismo informe ya dice que no hubo un análisis frío para desembarcar las tropas en Malvinas, hubo un adelantamiento respecto de ¿qué? Del contexto político, económico y social. Si el mismo informe dice que el desembarco apresurado, que luego derivó en muchas improvisaciones, tenía por objeto revitalizar el proceso de reorganización nacional. ¿Cuál era el objetivo? Si es que uno puede pensar que había un objetivo serio, era desembarcar en Malvinas, y ahí está Costa Méndez, que era el canciller de la época de Galtieri, y que el embajador argentino ante Naciones Unidas forzara a Gran Bretaña ante la comunidad internacional a que haga un reconocimiento apresurado, digamos, de soberanía, ¿sí? Por eso dice, forzar a Gran Bretaña a un reconocimiento. ¿Bajo qué supuesto? Que Gran Bretaña no iba a responder militarmente. Gran Bretaña no va a hacer una guerra a 12.000 kilómetros de Inglaterra. Se van a quedar ahí. Entonces, es muy sencillo. Hacemos un pequeño desembarco de tropas y nos va a llegar un telegrama de, no sé, de Nueva York o de Londres diciendo, ya está, son definitivamente argentinas. Bueno, ¿qué hizo Gran Bretaña? Respondió militarmente. ¿Qué pasó a nivel? Y esto tiene que ver con la dictadura y cuál era la política internacional de la dictadura, ¿sí? Acá el informe es muy claro. Existía, dice, en numerosos países, sobre todo los europeos, un rechazo hacia el gobierno argentino por la cuestión de los derechos humanos, ¿sí? Al momento de discutir Malvinas en Naciones Unidas en el contexto de la guerra, todo el terrorismo de Estado, en términos diplomáticos, le costó en contra a la Junta Militar obtener apoyo de los países europeos. Pero después aclara el informe que la situación argentina se encontraba comprometida con los países del tercer mundo. Primero porque la Junta Militar dio apoyo logístico a los contras nicaragüenses. Punto número 1. A principios de marzo, un mes antes del desembarco de tropas, el ex canciller había declarado que la Argentina no pertenecía al tercer mundo. ¿Vieron esta típica frase de que, bueno, Argentina es Europa, no es de América Latina? Bueno, esto lo planteó el canciller de la dictadura y al momento de pedir apoyo a nivel tercermundista, si quiero, latinoamericano, esto luego costó. Y que entre los miembros no permanentes había muchos países no alineados. Y como si fuera poco, en esta idea de la dictadura de no tener lazos amigables con Cuba y con Nicaragua, costó, no es que, digamos, después Cuba terminó apoyando a la Argentina por un vínculo con Malvinas, obviamente, pero planteaba que las representaciones en Cuba y Nicaragua no estaban cubiertas. O sea, era realmente una situación muy compleja desde el punto de vista diplomático por cómo era la política exterior de la dictadura. Acá viene un error garrafal, ¿sí? ¿Qué es lo que pensó la Junta que iba a hacer Estados Unidos? ¿No? Acá a la izquierda tenemos a Frondizi con Eisenhower riéndose, es una imagen ilustrativa, ¿no? Que es que la Junta Militar creyó, primero, que Gran Bretaña no iba a responder militarmente. Y si lo hacía, Estados Unidos nos iba a apoyar, invocando el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y el peor escenario posible que calculó la dictadura es que, en su defecto, y acá está Frondizi con Kennedy medio confundidos, Estados Unidos sería neutral. ¿Qué terminó siendo Estados Unidos? Apoyó no solo políticamente, sino militarmente a Gran Bretaña. El apoyo de Estados Unidos en términos militares fue decisivo porque entre Gran Bretaña y Malvinas hay una isla en el medio del Atlántico, que es la isla Ascensión, que es una isla de posesión británica, pero que tiene una base militar estadounidense, que fue importantísima en términos de apoyo logístico para la Armada y las tropas británicas. Y acá a la izquierda que tenemos, de Thatcher y de Reagan, es un buque estadounidense que se llama Lexington,
que bombardeó Malvinas en diciembre de 1831, previo a la usurpación británica de Malvinas en enero de 1833. Si la Junta Militar hubiera leído algún libro de Malvinas, que se editaron unos cuantos en la década del 60, hubieran visto que Gran Bretaña ocupó Malvinas en 1833 con el apoyo militar estadounidense. Las probabilidades de que Estados Unidos tuviera una conducta distinta a la de 1831 a 1833 era bajísima, por decirlo de forma educada, ¿sí? Y como bien dice el informe, debe imputarse la errónea la evaluación a la Junta Militar el rol que asumiría Estados Unidos a la luz de los intereses políticos en juego, ¿sí? Y acá, fíjense lo que dice el informe. Miren lo que decía el almirante Anaya, ¿no? La participación de asesores del ejército argentino en Centroamérica, piensen en el Plan Cóndor, no es que solamente hubo terrorismo de Estado en Argentina, hubo en toda América Latina, y nuestra posible influencia en Bolivia, en el golpe del 80, fueron factores que el gobierno apreció erróneamente, ya que supuso que tales acciones tendrían tal importancia para los Estados Unidos que su gobierno estaría comprometido a mantenerse equidistante en caso de conflicto con Gran Bretaña. Si le damos pleitesía a la política exterior de Estados Unidos después nos va a dar un premio o algo por el estilo, y que en la guerra de Malvinas obviamente no pasó. ¿Qué conclusiones saca el informe? Bueno, primero resalta, como bien decía Walter, los héroes de Malvinas. ¿Quiénes son los héroes de Malvinas? Principalmente los soldados conscriptos, quienes fueron a pelear en condiciones totalmente adversas a Gran Bretaña, con el apoyo de la OTAN. Y acá pongo esta imagen de las invasiones inglesas, porque pasó algo similar. Cuando fueron las invasiones inglesas hubo una disociación entre la cabeza política y el pueblo argentino. Sobremonte estaba en una, y el pueblo argentino, rechazando las invasiones inglesas, estaban defendiendo la soberanía argentina. Y no solo Sobremonte, no nos olvidemos que hubo una minoría que le juró lealtad al rey de Inglaterra cuando fueron las invasiones inglesas, que obviamente era la élite económica. ¿Qué pasó en la guerra de Malvinas? Lo mismo. Había una disociación entre Galtieri, Anaya y Menéndez, que era el gobernador designado por la Junta Militar durante la guerra, y el pueblo argentino que fue a defender la soberanía en Malvinas. Y esta disociación entre lo que plantea el informe, entre la conducción estratégica, político-militar, y el pueblo argentino que fue a pelear, hizo que nuestros soldados fueran a pelear en desigualdad de condiciones en muchos aspectos, y eso de alguna manera precipitaron lo que fue la derrota militar que vino en la firma del cese de hostilidades en junio del año 82. ¿Sí? Ahora voy rápido a la posguerra. ¿Sí? Ahí está Reagan con Alfonsín sonrientes en esa etapa. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la guerra? Ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido. Desde entonces hasta el día de hoy, nunca más los británicos se sentaron a dialogar por la soberanía del archipiélago. Le concedieron ciudadanía británica a los habitantes de Malvinas, antes no tenían ciudadanía. Y acá es donde viene la parte, si se quiere, también más dolorosa, que es que el Reino Unido hizo lo que algunos llaman una segunda usurpación británica. ¿Sí? Que es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Fíjense, antes del año 82, vamos a poner una fecha, febrero del 82, Argentina controlaba y fiscalizaba con la Armada, con la Prefectura Naval y con ELMA y lo que sería la Marina Mercante, todo lo que estamos viendo en azul. Lo que está marcado en rojo era lo que ocupaban los británicos, que era Malvinas, Georgias y Sandwich, y 12 millas náuticas alrededor de cada isla. Pero no nos olvidemos que adentro de esas islas estaban, en Malvinas, todas las empresas del Estado Nacional, que les mostré recién las fotos. En las Islas Georgias estaban operando ELMA económicamente en la isla San Pedro. Y en las Islas Sandwich estaba la base Corvette Uruguay, que era una base militar que estaba en las Islas Sandwich, que también fue creada por un decreto secreto del año 75. ¿Qué pasó después del 82? Lo primero que hicieron los británicos durante la guerra, entre otras cosas, fue bombardear la pista de aterrizaje que había creado el Estado Nacional Argentino, que vimos en imágenes recién. Borraron todo vestigio de argentinidad en Malvinas, Georgias y Sandwich. Y como si fuera poco, y violando las resoluciones de Naciones Unidas, ocuparon 200 millas náuticas de espacio marítimo alrededor de cada isla, en la década del 80 y en la década del 90.
Si nosotros tomamos en cuenta que además de ser un país con superficie terrestre, somos una nación con superficie marítima, hoy 1/3 de nuestro territorio insular y marítimo está actualmente ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña. Y eso hay que sumarle la disputa de soberanía en la Antártida. Y aquí es donde vienen cómo cambian las curvas de la economía. Pasaron de una economía de subsistencia, con un éxodo, ¿sí?, con una precariedad absoluta de cría de ovejas, con un precio de la lana muy bajo, al ocupar los mares, dedicarse a la depredación de nuestros recursos ictícolas de pesca, con una altísima rentabilidad. Que eso explica también cómo ha cambiado la vida cotidiana y sobre todo la economía de Malvinas. Hoy Malvinas, como colonia británica, es económicamente rentable, y eso también nos sirve para explicar por qué los británicos no quieren hablar de Malvinas. ¿Sí? Quieren hablar de todo menos de Malvinas, no solo con la Argentina, con cualquier país del mundo. ¿Sí? Es algo que no saben cómo justificarlo, no quieren dar explicaciones, y en el medio tienen una altísima rentabilidad. Estas son las curvas de exportación e importación. Voy a hacer zoom en el año 83, que acá la curva de importaciones tiene como una montaña. Estas altísimas importaciones del año 83 fueron las importaciones que hubo en Malvinas para la construcción de la base militar de Monte Agradable. Es decir, otra de las consecuencias de la guerra de Malvinas es que hoy el Atlántico Sur es una zona totalmente militarizada por el Reino Unido con el apoyo de la OTAN. Por eso, a comienzos de este año, denunciamos la presencia de un submarino de propulsión nuclear en el mar argentino, y en el año 2013 también hicimos una denuncia de un submarino con ojivas nucleares, que ya es otra cosa, en nuestros mares. Imagínense lo que fue la posguerra en la década del 80, que a la hora de provincializar Tierra del Fuego se barajó la posibilidad de que la provincia de Tierra del Fuego sea una provincia chica, y hay que reconocer que el pueblo fueguino se puso la camiseta de Malvinas como siempre la tienen, y fueron por el proyecto de la provincia grande, que es lo que tenemos hoy en día. Por eso es provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Y luego tenemos con la década del 90, lo que mencionaba Walter, no solo el neoliberalismo, sino también la consolidación de la desmalvinización, ¿sí? Así como Cavallo fue presidente del Banco Central, y muy pocos recuerdan que antes de Cavallo ser ministro de Economía fue canciller. Y fue él quien firmó los acuerdos de Madrid del año 89 y 90, que significaba la reanudación de relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, pero sin discutir Malvinas. Y se firmaron acuerdos recíprocos de pesca y hidrocarburos en el Atlántico Sur, que nunca fueron cumplidos por los británicos, y a nosotros nunca nos llegó un centavo de riqueza malvinera. Esos acuerdos luego fueron denunciados en la época de Néstor Kirchner, solo lo menciono, porque nos vamos a quedar acá en la posguerra. También los indultos no solamente llegaron a los crímenes de lesa humanidad, sino que para garantizar la libertad de Galtieri, por ejemplo, también había que indultarlo respecto a lo que fue juzgado por lo de Malvinas. Acá les estoy mostrando las capturas del boletín oficial del año 89, y ahí dice que los indultos también le llegaba a Galtieri, Anaya y Lamidoso, producto de las penas que tenían que cumplir por los errores de la guerra de Malvinas, que son las que sugería el informe de Rattenbach. Y quizás como algo premonitorio, ¿no?, esta entrevista del año 97 que hicieron al reciente expresidente, donde planteaba que él no entendía la discusión de Malvinas en un país tan grande como el nuestro, las Islas Malvinas serían un déficit adicional para la Argentina. Si esta entrevista del año 97 lamentablemente terminó siendo premonitoria respecto de lo que fue la política exterior de Macri años después. Como cuestiones positivas, para por lo menos terminar entre comillas, ¿no?, con un final feliz, la reforma constitucional del 94 establece en su disposición transitoria la imprescriptible y legítima, defensa de nuestra soberanía en Malvinas, Joyas del Sur y Sándwich del Sur, por lo que ningún presidente se puede desentender de la causa Malvinas. Hay una obligación constitucional. Yo me quería ir, porque esto pasó en el 86, con los goles del Diego. Y más de uno se estará preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver el fútbol con Malvinas? ¿Qué tiene que ver los goles del Diego? Bueno, una de las estrategias que tenemos hoy en día es que la mayor cantidad de países del mundo no sean neutrales con Malvinas y adopten nuestro reclamo soberanía, y que generen una empatía con nuestro país.
Y acá es donde viene este mensaje que mandó el presidente de la Cámara Argentino-Bangladesí de Comercio, que cuando murió el Diego, en noviembre del año pasado, mandó esta carta, donde no solamente saluda al pueblo argentino y a los familiares de Maradona, sino que dice en esta carta que los goles del año 86 despertó un sentimiento argentino muy fuerte en Bangladesh, también pasó en la India, producto de su pasado colonial con Gran Bretaña. Es decir, estos países que tenían y que tienen una historia de colonialismo tan reciente en su historia y en su identidad, vieron en los goles de Maradona un acto de justicia anticolonial. Y no es una interpretación mía, es una interpretación del presidente de la Cámara de Comercio de Argentina y Bangladesh, donde además menciona a Malvinas y que dice sin ningún tipo de dudas que las Malvinas son argentinas. Entonces, a través de esos hechos culturales, nuestro país logró avances, ¿no? Y empatía en el pueblo de la India, en el pueblo de Bangladesh, que son sin ningún lugar a dudas resortes que nos sirven hoy y a futuro para discutir Malvinas en el plano internacional y en el mundo. Bien, y con eso era finalizar la exposición de la Guerra de Malvinas. Muchas gracias. Enormes gracias, Juan. Estuve leyendo el chat a medida que te escuchaba. La verdad que aportaste datos y documentos. No sé si vos, probablemente no, porque estabas concentrado en tu discurso, pero pudiste tener la oportunidad de leer algunos de los comentarios. La verdad es que sumamente agradecidos. Tenemos mucha gente de La Rioja, de Andino, del Venado Tuerto, digamos, de Santa Fe, del sur, del norte, del centro. Todos agradecen la exposición muy clara, tanto de Walter como de Juan. Les agradecemos muchísimo a ambos. La verdad es que es tardecita ya y todo, pero bueno, veíamos que la gente quedó, permaneció. Sí. Sí, muy interesante. Así que, bueno, hay algunos compañeros y compañeras que han aportado, bueno, por un lado, sí, muy emocionante todos los aportes de ambos compañeros, muy interesantes. Hay una compañera que plantea que es muy interesante y emocionante la foto de tu papá con Cristina. También está el aporte de Patricia Mastro Bernardino, que dice, en relación al rol de Estados Unidos y el Plan Cóndor como estrategia dentro de las alianzas y preacuerdos entre países colonizadores y las consecuencias que esa negación por parte de la dictadura. También Viviana Papini plantea que lo más lamentable, ella tenía 17 años en el 82, es que muchas de esas cosas las sabíamos en aquel momento y quedaron borradas en muy poco tiempo de la memoria colectiva, y plantea que tenemos la obligación de transmitir a las nuevas generaciones esta situación de tanta aberración. Y bueno, y así un montón de comentarios y felicitaciones a los dos de parte de los compañeros y compañeras. Gracias. Bien, gracias a ambos. Les recordamos a todos que el siguiente encuentro va a ser el 5 de agosto, ¿sí? Sobre el eje Atlántico Sur, recursos naturales y la geoestrategia de la patria grande. Y que la actividad del seminario de hoy vamos a estar compartiéndola alrededor del sábado, más o menos. Y que no se preocupen si no llegaron a hacer actividades anteriores de la clase. Pueden ponerse al día en cualquier momento, así que por eso no se hagan problemas. No tienen una fecha límite. Si la intención de esto es que uno, digamos, es un proceso y que cada uno lo pueda hacer en el momento que pueda. Entonces, por eso siempre queda todo colgado, está todo abierto. Este video en particular estuvo teniendo algunas fallas. Si vemos que cuando descargamos continúan las fallas, mediante edición lo solucionamos y lo volvemos a subir. Lo van a encontrar acá en el canal o en el sitio de Malvinas Causa Nacional. Bueno, un gusto, un placer, Walter, Juan, la gente del otro lado, Florencia. Nos estamos viendo en agosto. Muchísimas gracias por la invitación.